En este bloque hablaremos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El núcleo de este trastorno es ese patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad que interfiere de manera clara en el funcionamiento. La inatención se expresa en la dificultad para sostener el foco, organizar tareas y seguir instrucciones secuenciales y completar actividades, incluso cuando la capacidad intelectual es adecuada. La hiperactividad se manifiesta como una inquietud motora excesiva o una sensación interna constante de estar en movimiento, mientras que la impulsividad se observa en respuestas rápidas, actos precipitados y dificultad para inhibir conductas sin considerar consecuencias. La advertencia clínica que se tiene que señalar es esencial, que es evitar diagnósticos apresurados. Esta advertencia clínica trata de que no todo niño inquieto tiene TDAH, porque la inquietud puede ser una respuesta transitoria al contexto, a la ansiedad, al estrés o a estímulos temperamentales normales. Del mismo modo, no todo TDAH es hiperactivo. Existen presentaciones predominantemente inatentas, en las que el niño o el adolescente no es disruptivo, pasa desapercibido en el aula y precisamente por eso suele ser diagnosticado tardíamente. Desde el juicio clínico, el diagnóstico exige valorar la persistencia de los síntomas, su presencia en más de un contexto y sobre todo el impacto funcional real. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no se define por la cantidad de movimientos, sino por la energía del niño, sino por la dificultad para regular la atención, la conducta y los impulsos de forma acorde a la etapa del desarrollo y a las demandas del entorno. Entonces, quiere decir que no solo es necesario la energía del niño. Entonces, así tenemos como clave el patrón persistente, la hiperactividad, la impulsividad que interfieren con el funcionamiento. Hay inatención, puede haber hiperactividad e impulsividad. Y con la advertencia clínica propia de que no todo niño inquieto tiene trastorno de déficit de atención, ni todo déficit de atención es hiperactivo. Entonces, los criterios diagnósticos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad se organizan en torno a dos dominios sintomáticos claramente diferenciados: la inatención y la hiperactividad e impulsividad. El dominio de la inatención incluye dificultades persistentes para sostener la atención, cometer errores por descuido, no seguir instrucciones, evitar tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, perder objetos y mostrar una aparente distracción constantemente. El dominio de la hiperactividad e impulsividad, en cambio, se expresa en inquietud motora, dificultad para permanecer sentado, hablar en exceso, interrumpir, responder antes de que se complete una pregunta y actuar sin medir consecuencias. El requisito temporal y evolutivo es fundamental para el juicio clínico. Los síntomas deben manifestarse por al menos 6 meses, con una intensidad y frecuencia desproporcionada para el nivel de desarrollo, y varios de ellos deben haber estado presentes antes de los 12 años, aunque el diagnóstico formal pueda realizarse más tarde. Además, estos síntomas deben manifestarse en dos o más contextos, como el hogar,
la escuela, el trabajo o las actividades sociales, lo que permite diferenciar el trastorno de reacciones situacionales o problemas contextuales aislados. El criterio decisivo, nuevamente, es el impacto funcional. Para hablar de TDAH debe existir una interferencia clara y clínicamente significativa en el funcionamiento social, académico u ocupacional. Finalmente, el diagnóstico exige un ejercicio de exclusión cuidadoso. Los síntomas no deben explicarse mejor por otro trastorno mental, no ocurren exclusivamente en el curso de una psicosis o de un cuadro psicótico, ni es atribuible a ansiedad, a depresión u otras condiciones que pueden simular dificultades atencionales. Aquí, como en otros trastornos del neurodesarrollo, el diagnóstico no es una suma mecánica de síntomas, sino una integración clínica coherente del desarrollo, el contexto y la funcionalidad. Tenemos varios subtipos de TDAH. Es fundamental comprender que no es una entidad homogénea, sino ante distintas formas de expresión de un mismo núcleo neurobiológico. La presentación combinada es la más conocida y suele ser la que llega antes a consulta. Coexisten la dificultad para sostener la atención con la hiperactividad motora y la impulsividad conductual. Clínicamente, estos pacientes presentan problemas para mantener el foco, organizar tareas y regular conducta, lo que genera interferencias tempranas tanto en el aula como en el entorno familiar y social. La presentación predominantemente inatenta, en cambio, suele pasar más desapercibida, especialmente en la infancia. Aquí no predomina la inquietud psicomotora ni la impulsividad evidente, sino esa dificultad para mantener la atención, seguir instrucciones, finalizar tareas y manejar la organización mental y temporal. Son niños y adolescentes que parecen estar en otro lado, distanciados, soñando, que se fatigan rápido ante demandas cognitivas sostenidas y que con frecuencia son etiquetados como distraídos, poco motivados o vagos. Esta forma tiene un alto riesgo de diagnóstico tardío y de impacto académico silencioso. En la presencia o la presentación predominantemente hiperactiva o impulsiva, en cambio, se caracteriza por un exceso de actividad motora, dificultad para inhibir respuestas y problemas para esperar turnos o regular impulsos, con menor compromiso atencional estructural. Es más frecuente en edades tempranas y con el tiempo, la hiperactividad puede atenuarse, transformándose en inquietud interna o impulsividad cognitiva. Comprender estas presentaciones no es un ejercicio clasificatorio vacío, sino una herramienta clínica para ajustar expectativas, intervenciones y apoyo de manera realista y personalizada. Ahora hablemos de los trastornos del aprendizaje. Los trastornos específicos del aprendizaje son dificultades que son persistentes para aprender habilidades académicas específicas con una inteligencia general conservada. El elemento definitorio precisamente es esa discrepancia entre la inteligencia general conservada y la dificultad para adquirir habilidades académicas concretas. No se trata de una falta de capacidad intelectual ni de un problema motivacional, sino de una alteración en los procesos cognitivos que sostienen aprendizajes específicos. Por eso, estos trastornos suelen volverse visibles cuando las demandas escolares superan estrategias compensatorias del niño o del adolescente, generando frustración, bajo rendimiento focalizado y con frecuencia un impacto emocional secundario.
En la dificultad específica en la lectura, el problema puede expresarse en la precisión con la que se decodifican las palabras, en la velocidad o fluidez lectora y de manera muy relevante en la comprensión del texto. Muchos estudiantes leen de forma mecánica, lenta o esforzada, lo que consume recursos cognitivos y dificulta entender lo que leen. En la dificultad en la expresión escrita, el compromiso aparece en la ortografía, la gramática, la puntuación y sobre todo en la organización y claridad de ideas, dando lugar a producciones pobres que no reflejan el nivel real de comprensión del estudiante. En la dificultad matemática, el núcleo del problema no es simplemente no saber matemáticas, sino una alteración del sentido numérico, del cálculo básico y del razonamiento matemático. Estos estudiantes tienen problemas para comprender magnitudes, manejar operaciones, recordar hechos aritméticos o aplicar procedimientos de forma flexible. Desde el punto de vista clínico y educativo, reconocer estas dificultades como trastornos específicos del aprendizaje permite intervenir de manera focalizada y evita que una dificultad académica circunscrita, yo estoy también con dificultad para poder hablar, sea erróneamente interpretada como incapacidad global, con el consiguiente daño en la autoestima y la trayectoria escolar. Criterios diagnósticos del trastorno por trastornos específicos del aprendizaje. Tenemos que tomar en cuenta dificultades específicas persistentes, al menos 6 meses a pesar de intervenciones dirigidas, especialmente en lo que es lectura, escritura o matemáticas. Un rendimiento académico inferior en donde no tiene nada que ver el coeficiente intelectual, está mucho más debajo para la edad cronológica que tiene el niño e interfiere significativamente en su rendimiento. Tenemos inicio durante los años escolares, es donde más se manifiesta por las exigencias académicas, sobre todo cuando exceden las capacidades personales limitadas y empiezan a generar problemas de autoestima, problemas de ansiedad relacionados a la educación y sobre todo miedo, ¿no? Y si no es entendido de manera adecuada o diagnosticado adecuadamente, el pronóstico se torna sombrío. Y no está mejor explicado por una discapacidad intelectual, un problema visual o auditivo que no esté corregido, otros trastornos como adversidad psicosocial, falta de dominio del idioma o enseñanza inadecuada. Si hablamos de la dimensión ética y social del diagnóstico en trastornos del neurodesarrollo, el principal riesgo es la estigmatización. Una etiqueta diagnóstica puede generar muchos problemas y una etiqueta de un mal diagnóstico y mal utilizado puede reducir a la persona a un déficit y eclipsar sus capacidades reales, condicionando la mirada de la familia, de la escuela y del mismo sujeto sobre sí mismo, quien desconfía de sus capacidades reales. Por eso es fundamental que el énfasis clínico no esté puesto solamente en las limitaciones, sino en las potencialidades, en las áreas de fortaleza y en las posibilidades de desarrollo. El lenguaje no es un detalle menor. Hablar de la persona primero. Un niño con trastorno del espectro autista y no un niño autista. Eso refleja
una posición ética que reconoce la dignidad y complejidad del sujeto más allá de su diagnóstico. El rol de la familia y del sistema educativo es central en este proceso. El diagnóstico no puede ser un acto aislado ni unilateral, sino el punto de partida de una alianza terapéutica sólida, donde la familia, profesionales y escuela compartan un marco común de comprensión. Los apoyos educativos constituyen la intervención de primera línea en muchos trastornos del neurodesarrollo y su efectividad va a depender en gran medida de una comunicación clara, respetuosa y orientada a objetivos funcionales. Cuando el diagnóstico se comprende y se explica adecuadamente, disminuye la culpa, se ordena expectativas y se facilita la cooperación entre los distintos actores. En este sentido, el diagnóstico debe entenderse como una herramienta y no como un veredicto, permitiendo así el acceso a recursos, adaptaciones curriculares, intervenciones especializadas y apoyos proporcionales a las necesidades reales de la persona. En el neurodesarrollo, diagnosticar no es limitar la vida ni cerrar las posibilidades, sino precisamente organizar los apoyos necesarios para que el individuo pueda participar, aprender y vivir mejor dentro de su contexto con el mayor grado posible de autonomía y bienestar. Estos que vemos a continuación son los errores frecuentes en la formación médica. Estos son extremadamente frecuentes y tienen un impacto clínico y ético profundo. Por ejemplo, confundir los trastornos del neurodesarrollo con problemas de crianza o falta de límites implica atribuir a la voluntad o a la educación familiar lo que en realidad es una condición neurobiológica del desarrollo. Esta lectura moralizante no solo es incorrecta desde el punto de vista científico, sino que genera culpa innecesaria en las familias y retrasa intervenciones oportunas que podrían modificar de manera significativa el funcionamiento del niño. Reducir estas condiciones a falta de esfuerzo o motivación es una forma de simplificación dañina. Muchos niños con trastornos del neurodesarrollo se esfuerzan más que sus pares para lograr resultados menores, precisamente porque los procesos cognitivos que sostienen el aprendizaje o la autorregulación funcionan de manera distinta. Cuando el profesional no considera el desarrollo evolutivo esperando resultados, corre el riesgo de patologizar conductas normales para la edad o por el contrario, de normalizar señales de alarma claras, perdiendo ventanas críticas para la intervención. Ignorar el contexto sociocultural y educativo completa este cuadro de errores. El funcionamiento de un niño no puede evaluarse al margen de las exigencias del entorno, de la calidad de la enseñanza o de las oportunidades disponibles, y tampoco de las notas. Desarmar estos perjuicios en la información temprana de los profesionales de salud y la educación es esencial para construir una mirada clínica más justa, precisa y centrada en la persona, capaz de distinguir entre dificultades del desarrollo y fallas del sistema que la rodea. Los trastornos del neurodesarrollo no hablan de énfasis aislados ni de fallas puntuales, sino de trayectorias de vida completamente distintas que han sido configuradas desde las etapas tempranas, que requieren ser comprendidas más que corregidas. Esta perspectiva clínica nos lleva a una madurez, a una actitud completamente distinta, donde no tomamos este tipo de actitud, el error más importante es intentar normalizar al sujeto, cuando la tarea en realidad es entender cómo funciona, cómo aprende y cómo se relaciona y cómo puede desplegar su potencial dentro de sus propias condiciones.
Esto exige una evaluación longitudinal que observe el desarrollo en el tiempo, que distinga entre variaciones esperables y dificultades persistentes y que permita ajustar las intervenciones conforme cambian las demandas del entorno. No olvidar que la intervención temprana es uno de los factores pronósticos más relevantes, no porque elimina el trastorno, sino porque modula su impacto funcional, el acompañamiento familiar, los apoyos educativos adecuados y una mirada centrada en las capacidades, no solo en limitaciones. De esta manera nos permitimos construir trayectorias más adaptativas y menos sufrientes, con menor sufrimiento, en determinados cuadros como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el tratamiento farmacológico, también es importante. Entonces, es importante que estos cuadros reciban un tratamiento adecuado y cuando sea posible, también el tratamiento farmacológico, porque es una herramienta válida y eficaz cuando está bien indicado, bien hecho el seguimiento e integrado a un abordaje psicoeducativo y contextual libre de etiquetas y estigmatización. No se puede usar la medicación solamente como única respuesta al problema. El diagnóstico diferencial aquí cumple un rol importante también. Diferenciar un trastorno del neurodesarrollo de dificultades secundarias a contextos adversos, a problemas emocionales, a déficits educativos. Esto evita intervenciones erradas y estigmatizantes. Finalmente, el pronóstico no está determinado únicamente por la condición diagnóstica, sino por la calidad de las intervenciones tempranas, la consistencia del apoyo, la capacidad del entorno familiar y social para poder comprender y sostener al individuo. Comprender estas condiciones como formas diversas de desarrollo humano es lo que nos va a permitir pasar de una clínica correctiva a una clínica verdaderamente humana. En el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, quisiera enfocarme un poquito en el tratamiento farmacológico, que no es la primera línea de respuesta ni la única, pero sí una herramienta clínica sólida cuando los síntomas generan un deterioro funcional significativo y persisten pese a las intervenciones psicoeducativas. Su indicación se basa en la severidad del impacto académico, social o familiar, no en la simple presencia del diagnóstico. El objetivo no es sedar ni normalizar conductas, sino mejorar la capacidad de autorregulación, atención sostenida y control de impulsos, permitiendo de esta manera que el niño o el adolescente aproveche mejor los apoyos educativos y terapéuticos disponibles. Los fármacos de primera línea son los psicoestimulantes, especialmente el metilfenidato, en algunos contextos anfetaminas, que actúan modulando el sistema dopaminérgico y noradrenérgico. Cuando estos no son tolerados o están contraindicados, se utilizan alternativas no estimulantes como la atomoxetina, en ciertos casos agonistas alfa-2 adrenérgicos, y la dosis siempre tiene que ser individualizada. También se pueden usar algunos tipos de antidepresivos dentro de las intervenciones, sobre todo inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. También se nombra a lo que es el bupropión. Se inicia con dosis bajas y se titula progresivamente según la respuesta clínica y la tolerancia, buscando la dosis mínima eficaz. Siempre estar atentos de que si existe alguna comorbilidad o solicitar valoraciones cardiológicas y seguimiento clínico también es importante, sobre todo cuando se administran los estimulantes. No existen dosis estándar ni universales. Hay que tomar en cuenta la edad, el peso, la comorbilidad, el contexto clínico que nos orienta a la prescripción. Los cuidados clínicos son fundamentales. Como dije hace un rato, antes de iniciar se requiere una evaluación médica completa, atención especial en los antecedentes cardiovasculares,
trastornos del ánimo, tics o consumo de sustancias. Durante el seguimiento debe vigilarse efectos secundarios como disminución del apetito, alteraciones del sueño, irritabilidad, cambios del estado de ánimo, así como el impacto real en la funcionalidad. El tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad es ético y eficaz cuando se integra un abordaje multimodal con seguimiento a lo largo del tiempo y con una indicación clara: mejorar la calidad de vida y el desarrollo del sujeto, no suprimir su singularidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.